Este video es patrocinado por los audífonos Sonia. ¿Recuerden Sonia? Los mejores audífonos del mundo. Hola amigos y suscriptores del YouTube, ¿cómo les va? Hoy les hablaré sobre las primeras consolas y la gran crisis de los videojuegos que sucedió en 1983. Todo comenzó en otoño del año 1972 con el lanzamiento de la primera consola de videojuegos, la Magnavox Odyssey, creada por Ralph Baer, pero hace falta remontarse unos pocos años más atrás en el tiempo para ver el verdadero comienzo de estos aparatos. En el año 1968 Ralph Baer presentó un prototipo conocido como Brown Box a grandes compañías del sector de la electrónica como Zenith, Sylvana, Motorola o RKA, pero todas rechazaron la propuesta por ser muy arriesgada. Sin embargo, un ejecutivo de RKA pensaba de manera diferente y se unió a Ralph Baer, y entre ambos consiguieron que la Odyssey viera la luz de la mano de la compañía Magnavox. Magnavox era una compañía que fabricaba televisiones y otros aparatos tecnológicos. Pero por culpa de una mala campaña de marketing para promocionar la consola Odyssey, se extendió el rumor de que esta consola solo funcionaría en televisores de la misma marca, lo que hizo que mucha gente interesada no la comprara. Por este motivo, las consolas que la sucedieron siempre llevaban escrito en la caja avisos de que el aparato funcionaba en cualquier televisor de cualquier marca, ya fuera en blanco y negro o en color. La Magnavox Odyssey costaba unos $100 y logró vender unas 300.000 unidades y 100.000 en el primer año. Philips compró la división electrónica de Magnavox en el año 1974, y en el año 1978 sacaría a la venta la segunda generación de esta consola llamada Magnavox Odyssey en Estados Unidos y Canadá. También sacó la misma consola en varios países de Europa con el nombre de The Philips G7000, pero este sistema nunca pudo competir en ventas con la Atari 2600. La primera Odyssey se dejó de fabricar en otoño del 75, ya que en ese año, muchas compañías sacaron máquinas que permitían jugar al Pong en la televisión, e incluso muchas televisiones incorporaban el juego dentro de la circuitería. Por otra parte, Ralph Baer seguiría innovando en el campo del entretenimiento electrónico y será recordado por diseñar uno de los juegos más famosos de todos los tiempos, el Simón Dice. Luego salió la Atari Pong, y el Pong fue el primer best-seller de la historia de los videojuegos. Un juego que, pese a su sencillez, mantuvo pegado al televisor a millones de jugadores incontables horas. Atari sacó al mercado una máquina llamada Atari Pong que corría únicamente este juego, y que supuso un gran éxito de ventas para la compañía, causando una revolución en la Navidad del año 1975. Gracias a este éxito, decidió sacar al mercado su propio sistema de videojuegos, la Atari 2600. Después salió sucesor Atari 2600. La Atari 2600 fue lanzada en octubre del año 1977 con el nombre de Atari VCS. Este sistema de 8 bits no traía juegos pregrabados en la circuitería como sus competidores, usaba cartuchos intercambiables. Juegos como el Pong, el MS, Pac-Man, y sobre todo el Space Invaders de Taito, el cual fue posible programarlo gracias a un fallo de la consola, consiguieron que este sistema de videojuegos alcanzara unas ventas de más de 8 millones de unidades. La consola de Atari se vendía en un pack que incluía un par de joysticks, dos controladores tipo Pager y un cartucho con un juego. De ahí Nintendo sacó su primera consola en el año de 1977, la consolas Color Televisión Game 6, muy parecidas a las máquinas Pong, ya que tenía pregrabados 6 variaciones del juego Light Tennis clon del Pong. Los jugadores controlaban las barras directamente desde unas ruedas integradas en la carcasa de la consola. En 1978, Nintendo lanzaría una versión mejorada de esta consola llamada Color Televisión Game 15, con los controles ahora en cables, haciendo más cómodo jugar y con más juegos. En el mismo año también lanzó el Color Televisión Racing 112, un juego que se controlaba con un volante y un cambio de marchas. Este juego también tenía una modalidad para 2 jugadores, pero había que utilizar unos controles más pequeños. El año 1979 lanzó el Color Televisión Game Clock Kuzushi, un juego de un solo jugador basado en el mítico Byakuya, padre del Arkanoid. El diseño exterior de la máquina fue una de las primeras obras de Shigeru Miyamoto, creador de Mario entre otros, que se unió a la compañía japonesa en 1977. Y después la compañía Mattel, sí, la compañía que hace juguetes de la puta de Barbie, lanzó la Intellivision en el año 1980, comenzando la primera guerra de consolas, pero a pesar de ser una consola mucho más potente y gráficamente superior a la de Atari, nunca consiguió destronarla.
Una curiosidad de esta consola es que fue la primera que ofrecía contenido descargable a través de la línea telefónica. Internet era un sueño por aquel entonces. Y en 1982 salieron a la venta 3 consolas que alcanzarían cierta fama. La Arcadia 2001 de Nelson, la Vectrex y la ColecoVision. La Vectrex era la única consola que ofrecía gráficos vectoriales e incorporaba una pantalla. Por otra parte, la Arcadia 2001 y la ColecoVision tenían más potencia que esta. El éxito de estas máquinas se debía principalmente a las adaptaciones de juegos de máquinas arcade. La Atari 2600 le debe su éxito especialmente al Space Invaders, la Vectrex al Asteroids, y la ColecoVision al Donkey Kong. En el 82 también salió la consola que estaba llamada a sustituir a la 2600, la Atari 5200. La compañía era optimista respecto a esta máquina ya que ofrecía unas características envidiables y teóricamente se podrían portar rápidamente los juegos de Atari 2600 a la 5200. El Atari 5200 tuvo cierto éxito al principio, nunca consiguió igualar el de su hermano menor, y la gran crisis de los videojuegos de 1983 ayudó a sellar su destino igual que el del resto de sistemas de videojuegos caseros. Hay que decir en el año 1984 cuando el Atari 5200 se retiró, superaba en ventas al ColecoVision. Y en 1983 sacando en Japón la Sega Game Gear, una consola basada de cartuchos. En julio de 1984 Sega lanzó una versión actualizada de la consola llamada Sega Mini Mark II, cuya principal novedad era que contaba con un conector para un teclado opcional. Más tarde se comercializó una versión de esta máquina con el teclado ya integrado bajo el nombre AC3000, que acabaría vendiendo más unidades que la Sega Mini. Aunque ninguno de estos sistemas fueron muy populares, sentaron las bases para la futura Sega Master System. Y en el año de 1983 comenzó una gran crisis en la industria de los videojuegos que hizo abandonar el sector a muchas compañías. Aunque parecía que el mercado del videojuego vivía su mejor momento, ya que las ventas de juegos se habían triplicado respecto a 1982, hubo un cambio muy brusco en el mercado que se materializaría en cuantiosas pérdidas. Como en todas las crisis, la situación no cambia de un día para otro, sin embargo se dieron unos cuantos sucesos al mismo tiempo que hicieron cambiar bruscamente el negocio. Y aquí los más grandes problemas. Hubo en esos días y meses. La escasa calidad de los juegos. Atari no había patentado sus cartuchos, y cualquier compañía podía sacar juegos para suplir. Muchas compañías lanzaban cartuchos con juegos de muy poca calidad. En aquel entonces no había revistas especializadas, por lo que se solía elegir un juego por los gráficos que se veían en la caja. Mucha gente quedaba defraudada por las compras y intentaban devolver los juegos a la tienda o no comprar más. Ni las más prestigiosas compañías quedaban libre de sospecha. Es por esta época cuando Atari saca el juego de E.T., considerado por muchos el peor videojuego de la historia. Los videojuegos pasan de ser el producto estrella de las tiendas de juguetes a ser un producto que nadie quiere comprar. Su precio se reduce de $35 a $5 en el mejor de los casos y aún así muchas veces no encuentran salida. Demasiados sistemas disponibles. Aunque Atari controlase el mercado, muchas consolas luchaban para hacerse un hueco, cada una con sus propios juegos. Esta sobresaturación del mercado confundía al comprador y desgastaba a las compañías que luchaban unas con otras. La Atari 2600, la Atari 5200, la ColecoVision, la ColecoGemini, la Arcadia 2600, la Bally Astrocade, la Magnavox Odyssey, la Mattel Intellivision y más sistemas estaban presentes en esta época compartiendo mercado. Llegan los ordenadores personales. A principios de los 80 aparecen los primeros ordenadores personales a un precio asequible. El Sinclair ZX81 apareció en el mercado a menos de $200. Commodore y Sinclair se enfrentaron en una guerra de precios tan dura que incluso acabaron vendiendo equipos por debajo de los costes de fabricación para hacerse con el mercado. Todos estos factores se traducen en grandes pérdidas para las compañías. El negocio con mayor crecimiento hasta ahora se hunde en la crisis más absoluta de la que salen muchas compañías escaldadas. Mattel pierde 195 millones, Coleco 258 millones, Atari se acerca a la bancarrota, acumula unas pérdidas de 356 millones, y es adquirida por Commodore en 1984. El mercado de las videoconsolas desaparece por un tiempo, comienza la era de los primeros ordenadores personales. Eso es todo amigos, me despido, adiós.